Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto que estemos aquí conectados. Me da de verdad un gran gusto saludarlos a través de la cámara, a través de la pantalla. Veo ahí algunas personas conocidas, así que les agradezco un montón que estén aquí, se hayan sumado a esta solicitud. Veo ahí algunos amigos bastante apreciados. Un saludo también gente de otro país, como México. Qué bueno tenerlos por acá. Y bueno, a lo que venimos. El día de hoy vamos a hablar sobre autoescalamiento en AWS. Así que preparen ahí su cuenta de AWS si quieren también seguir este taller. Si van a estar también de forma interactiva, pues también vamos viendo ahí cómo va su progreso y vamos a ir conociendo cómo les va. Así que primero vamos a comenzar con una parte teórica. Primero vamos a hablar sobre cuáles son los conceptos de autoescalamiento, de elasticidad, de otros términos por ahí, de tiempos, por ejemplo, y luego vamos a comenzar con la parte práctica. Pero primero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han tenido que cambiar computadora porque ya su computadora no se da abasto, porque cambiaron de universidad, porque pasaron del colegio a la universidad, o porque simplemente quisieron ponerle más recursos? Cuéntenme por ahí si lo han hecho. Bueno, también me gustaría saber quién lo ha hecho con sus propias manos, que le cambia la memoria RAM, que le cambia el almacenamiento, el disco de estado sólido por una M2, por ejemplo. ¿Quién de aquí le gusta correr ese riesgo de tal vez a ver si funciona o que algo se arruine? Yo levantaría la mano ahí porque soy de esos que aunque la compu esté nueva y aunque tenga garantía, yo prefiero desarmarla y destaparla y cambiarle los componentes. Es creo que una mala maña, pero es divertido. Pero a ver, aquí viene esta pregunta. Esta pregunta viene a que seguramente si lo has hecho es porque tus recursos tecnológicos ya no se dan abasto. Tal vez requieres más memoria RAM, más almacenamiento, más procesador para diferentes acciones. Puede ser que sea para juegos, puede ser que sea para trabajo, para renderizar, para procesamiento de imágenes, etcétera. Lo importante es que en algún momento nos hemos visto obligados a aumentar los recursos tecnológicos de nuestra computadora. Y en las empresas pasa algo muy parecido. Cuando estamos trabajando con sistemas amplios o sistemas más robustos, vamos a tener que crecer, pero no es tan sencillo crecer en un ambiente donde tenemos servidores, especialmente si son servidores físicos. Si alguien ha tenido aquí la oportunidad de trabajar con servidores físicos, va a saber que es muy complejo poder cambiar una memoria RAM, un almacenamiento o un procesador, o incluso hacer un upgrade de un servidor que tenga más potencia, que tenga más capacidades. Pero en la nube esto es muy fácil de hacer. Pero quiero que se imaginen que una empresa necesita crecer por diferentes razones. Puede ser que tenga más clientes, puede ser que por alguna razón comenzó a tener más ventas, más compras y ya su sistema no se da abasto. O incluso imaginarse un escenario en donde por ejemplo, hay épocas en el año que son más transaccionales. En mi experiencia, por ejemplo, que he trabajado en algo más o menos como bancos, puedo decir de que las ventas aumentan en el mes de diciembre, especialmente cercano a Navidad, la semana del 21, 22, 23. Los sistemas tienen que estar totalmente preparados para soportar una carga transaccional. Pero también hay otros eventos importantes. El Día de la Madre, el Día del Cariño, por ejemplo, que ya se acerca el 14 de febrero, y otros días en donde el sistema necesita responder a cierta demanda, pero puede ser que sea muy complejo tener que comprar recursos tecnológicos para únicamente aumentarlos para 3 días y luego el resto del año tener que desperdiciar esos recursos. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre escalabilidad y elasticidad? Aunque muchas veces estos términos se suelen confundir, o mejor dicho, conscientemente se utilizan como que fueran lo mismo. Pero vamos a aprender la diferencia
a un nivel conceptual, porque en exámenes, en certificaciones y en aspectos formales, los términos de elasticidad y escalabilidad son diferentes. Así que vamos a platicar un poquito de cómo están formados los sistemas, cómo están construidos los sistemas. Usualmente un sistema está construido en capas. Aquí podemos ver la imagen que nos indica diferentes capas. Esta es una arquitectura de 3 capas. En mi experiencia es de los que más se utiliza y les cuento un poquito cómo funciona. A ver, tenemos una capa de presentación, una capa donde da la cara al cliente. A esto lo conocemos como el front-end o donde se reciben las solicitudes por medio de un navegador web o de alguna interfaz que comunica a otro sistema vía web, vía internet, vía lo que sea. Tenemos el nivel 1. En el nivel 2 podemos encontrar lo que son los servidores de aplicación. En estos servidores se procesa la información, se transforma, se envía hacia otro sistema, etcétera. Es un procesamiento más interno. Y luego tenemos una capa, es la tercera capa, nivel 3, que es donde se almacenan los datos. Aquí se resguardan, aquí se consultan, aquí también se pueden modificar, etcétera. Pero entendiendo estas 3 capas, una que es de front-end, otra que es de back-end y otra que es de almacenamiento de datos, en forma muy resumida, podemos pensar en que un sistema debe crecer en qué capa, dependiendo de las necesidades que yo tenga. Puede ser que yo necesite crecer en front-end, por lo tanto voy a crecer en el nivel 1. Puede ser que también tenga que crecer en base de datos, en almacenamiento, en procesamiento, en computación, por ejemplo, en la parte de la capa número 2. Pero también muchas veces tendríamos que considerar la parte de aumentar recursos y de disminuirlos, porque así como se pueden aumentar, puede ser de que la empresa ya no haya tenido demasiados clientes, demasiadas compras, y ya los recursos, pues el sistema está holgado y necesitamos también reducir esos consumos innecesarios. Así que también podríamos hablar tanto de aumentar como de disminuir. Teniendo claro la arquitectura de 3 capas, podemos pensar en cómo podríamos crecer, de forma vertical o de forma horizontal. Si nosotros estamos hablando de una forma vertical, estamos hablando del ejemplo que les di al inicio, cuando nosotros necesitamos aumentar el hardware, cambiar las capacidades. Si eran 4 memorias RAM, ahora voy a tener 8 memorias RAM con capacidades de 16, por ejemplo. O si antes el procesador era de 2.4, ahora voy a tener uno de 12 gigahertz, no sé, desconozco ahí cuál sería la medida, pero el punto es que crecemos en capacidad cuando hablamos de un crecimiento vertical. Pero también podemos hablar de un crecimiento horizontal. Si hablamos de un crecimiento de este tipo, vamos a decir que vamos a crear copias similares o iguales para que las solicitudes se puedan distribuir entre estos diferentes servidores que han sido copiados. Es decir, vamos a crear pequeñas réplicas, y en réplicas no me refiero a base de datos, sino que me refiero a clonaciones de instancias para poder también soportar una demanda de peticiones, de solicitudes. Entonces, esta es la forma en la que podemos crecer, de forma vertical o de forma horizontal. Ahora lo interesante es, ¿lo podemos hacer en la nube? ¿Cómo podemos hacerlo específicamente en la nube de Amazon Web Services? Y aquí les comento cuál es la diferencia entre elasticidad y escalabilidad. La elasticidad nos va a servir para cambios que son temporales. Si en dado caso mi sistema necesita crecer en diciembre o en el Día de la Madre, en el Día de la Independencia, yo voy a preparar mi sistema y lo voy a configurar para que crezca en esa etapa de alto procesamiento. Pero pasado ese evento, yo puedo retirar esos recursos y puedo volver a disminuir mi sistema para que soporte una carga transaccional adecuada, para que yo no tenga un desperdicio de recursos, para que mi sistema esté óptimo a nivel energético, incluso
y también a nivel de costos, que no me esté generando más gastos de los que yo no necesito. Entonces, esa es la diferencia principal y yo lo defino como un factor de tiempo y un factor de diseño. La escalabilidad es cuando aumentamos los recursos de forma permanente o a largo plazo. Es decir, ya no hay vuelta atrás de que yo necesito 32 gigas de RAM. No importa si es temporada baja o es temporada alta, yo siempre voy a necesitar esto, por lo tanto, escalo. Puede ser que yo escale en forma vertical u horizontal, no importa, pero los cambios se están quedando ahí porque el sistema ya no se da abasto, ya las demandas no son suficientes. El sistema no se da abasto para poder abastecer las respuestas que necesita. Esta es la característica principal. Y los sistemas en la nube deben de diseñarse para pensar en un escalamiento o en una elasticidad. A veces traemos el pensamiento on-premise, el pensamiento de servidores físicos, en donde solo migramos de físico a la nube y pensamos que es exactamente lo mismo. Pero muchas veces podríamos hacer ahí otras acciones de refactoring, de resizing o de rearchitecting para adaptar el sistema a la nube. Y una de las ventajas totales que ofrece la nube va a ser la escalabilidad o la elasticidad. Pero también déjenme comentarles que cuando nosotros estamos hablando ya en la nube, no vamos a hablar tanto de elasticidad. No van a encontrar ustedes ahí autoelasticidad o autoelasticity. Lo van a encontrar más como autoscaling. A nivel de diferentes nubes, a diferentes proveedores, incluso a nivel de sistemas de diferentes como proveedores, ya sean físicos o en la nube, etcétera, se conoce el término de autoscaling o de scaling, independientemente si yo tengo un cambio temporal o un cambio permanente. Pero aquí nosotros en AWS, cuando hablemos de autoscaling, va a ser para que podamos hacer elasticidad. Y si ustedes están estudiando para algún certificado, alguna certificación, van a tener que tener bien claro esto. Elasticidad temporal, escalabilidad, permanencia o largo plazo. Pero también tienen que tomar en cuenta que no todos los servicios de Amazon son autoescalables, es decir, no todos los servicios son elásticos. Aunque la mayoría de servicios ya están preparados para crecer dinámicamente, es decir, que crezcan conforme lo van necesitando, hay ciertos servicios que a nosotros nos conviene mejor configurar que sea un autoescalado controlado. Un autoescalado ya sea manual o automático o basado en predicciones, o basado en métricas, basado en un histórico, en antecedentes, pero está controlado. Lo que les quiero comentar acá es de que algunos servicios como los que vemos acá, las instancias S2, lo que es para contenedores, para Kubernetes y para tablas DynamoDB, tienen claramente la opción de autoescalamiento. Entonces, en esta presentación yo me voy a enfocar en el autoescalamiento para instancias S2. Y si alguien todavía no recuerda o está aprendiendo todavía qué es una S2, básicamente son servidores donde tenemos cierto control y cierta responsabilidad para poder administrarlo. Entonces, las instancias S2 requieren ciertos requisitos, valga la redundancia, para que yo los pueda configurar dentro de el autoescalamiento. El autoescalamiento es nuevamente lo que les comentaba, la elasticidad, agregar recursos y remover recursos. Vamos a conocer dos características principales, las plantillas de lanzamiento o las launch template y también lo que son los grupos de autoescalado. Pareciera que es un juego de palabras, pareciera que es algo similar, pero en la práctica vamos a ver que esto es algo bien diferente. Quiero platicarles ahora del Autoscaling Group. En el caso de las instancias S2, cómo funciona el autoescalado o el autoscaling, funciona de que yo voy a crear un grupo
para que cada vez que yo necesite ampliar mis recursos, únicamente este grupo definido va a estar operando. Es decir, este grupo va a estar creciendo en instancias o reduciéndose en instancias. Por lo tanto, yo debo definir tres características principales. Debo decir cuántas instancias mínimas necesito, cuántas instancias deseo, como que preferiblemente es cuántas instancias deseo, cuántas mínimas y cuántas máximas. Es decir, es un rango de instancias mínimo, un rango deseado y un rango máximo. O sea, como que lo viéramos todo en un solo rango. Entonces, teniendo claro esto, yo ya puedo definir ahora una plantilla. Algo también importante de los grupos de autoescalamiento es de que yo puedo también configurar políticas para que estas instancias se puedan disparar, por decirlo así, para que se puedan inicializar, que se puedan detener. Vamos a verlo ya en el caso práctico, pero lo importante es que ustedes entiendan acá que se requiere de un grupo que va a autoescalar. Para poder autoescalar es importante configurar una plantilla. Esta plantilla de instancias es como que yo tuviera un molde a través del cual yo voy a decidir qué configuraciones tiene una instancia. Aquí podemos hablar del tipo de instancia, podemos hablar de la imagen de la instancia, puede ser una imagen que yo ya haya configurado previamente o una instancia a la cual yo le voy a instalar un software o ciertos comandos que me van a permitir habilitar servicios, crear usuarios, etcétera. Puede ser una instancia de cualquier tipo. Y también qué grupo de seguridad, qué security group, qué VPC, qué red va a utilizar, qué llaves va a utilizar para poder acceder. Es decir, yo necesito un molde. Y este molde en el launch template, pero en el grupo de autoescalado, yo puedo decir cuántas va a crear, cuántos de estos moldes va a instanciar. Por eso es la relación entre launch template y autoscaling group. También recordar aquí algo que antiguamente, más o menos en el año 2017, si no estoy mal, todavía existía una opción que se llama Launch Configuration. Las Launch Configuration y las Launch Template son similares, pero no son lo mismo. Actualmente hay una opción donde ya no aparece en donde estaba antes en AWS, en la consola. Se las voy a mostrar de todos modos, pero ya AWS recomienda que ya no se utilice AWS Launch Configuration. Esta era una especie de plantilla que no se podía modificar. Una vez se definía, ya no tenía cambios y tenía la ventaja también de que podíamos estar tranquilos de que la plantilla que estábamos utilizando era la correcta, no sea que alguien la modificara, no sea que alguien hiciera algún cambio y estuviera instanciando otro tipo de servidores, pero ya esto se dejó de forma obsoleta, ya lo han ido eh, quitando, ya aparece incluso como deprecated en Amazon, en los servicios, pero aún así aparece la opción para poder utilizarlo. Hago esta observación porque nuevamente si alguien está estudiando para su examen de certificación, estos, estos términos todavía pueden venir. Launch Configuration y Launch Template. La Launch Template sí la puedes modificar, sí le puedes hacer incluso cambios de la imagen, cambio de recursos y lo importante también es de que crea un versionamiento. Va creando versión uno, versión 2, versión 3 y yo puedo escoger con qué versión quiero yo autoescalar, qué plantilla de las versiones que tengo va a utilizar. Y usualmente se deja la default. Yo puedo establecer la default versión uno o la default a la versión 5, etcétera. Y hay un registro de qué fue lo que yo utilicé para poder instanciar mis servidores. Bien, vamos a hablar también de health checks, pero vamos a hablar de esto un poquito ya cuando lo veamos en la práctica, pero básicamente el health check
son diagnósticos, son preguntas que se está haciendo autoscaling hacia instancias S2 para conocer su salud. Es decir, ¿cómo puede saber el sistema de autoscaling que una instancia está operativa o no, está funcionando o no? A través de estarle como piñando, estarle preguntando, ¿cómo estás? ¿Cada cuánto la está preguntando cómo estás? Cada 3 minutos, cada 10 minutos, cada 3 segundos puede ser incluso el valor que yo decida. A esto se refieren estas validaciones de salud, health checks. Entonces, esto se define, cuando lo veamos, vamos a ahí ver que se define en segundos. Entonces ahí vamos a encontrar estas opciones y aplica también de diferente manera, tanto para instancias S2 como para balanceadores de carga y también para otros servicios personalizados o customizados. También vamos a hablar del cooldown, que es un tiempo en el que debe pasar para poder comenzar a hacer también validaciones. También vamos a hablar ya cuando lo veamos en la práctica del warm up. Estos dos, incluso yo diría que estos tres términos, health checks, cool down y warm up, a veces tienden a confundir, pero prácticamente lo que nos sirve para poder decir, primero, si se necesita instanciar un nuevo servidor, si se necesita crear una nueva instancia, pero las instancias tardan un tiempo, demoran un tiempo en poder decir que ya están operativas. Es decir, si ustedes tienen una instancia S2 que necesita cargar datos, que necesita instalar algunas dependencias, algunos repositorios, necesita configuración de usuarios, transformar datos, etcétera, desde que inicia la instancia S2, puede ser que demore 5 minutos y si yo, mi health check o mi cooldown, esto cooldown es para cuando se está terminando o inicializando una instancia, puede ser de que autoscaling detecte que esa instancia no está funcionando. Entonces quiera generar una nueva. Pero no es que no está funcionando. Lo que pasa es que todavía no haya terminado de cargar por completo. Entonces hay que tener cuidado con estos tiempos que se establecen. Lo mejor es medir. ¿Cómo puedo medir? Yo inicializo mi instancia, veo cuánto tiempo demora para que la instancia esté completamente en servicio y basado en ese tiempo yo podría sacar incluso un promedio para conocer qué health check o qué cooldown o qué warm up debo yo utilizar. Entonces, debo tal vez dejar incluso un tiempo más alto para que no quede muy cercano y que por alguna razón se agregaron más datos, etcétera, pueda tener un impacto en el tiempo de inicialización o incluso en el tiempo de finalización. Pero vamos a verlo ya en la parte práctica. De todos modos, déjenme saber si tienen dudas. En este momento yo voy a comenzar a utilizar lo que es mi, mi cuenta de AWS. Por favor, ustedes confírmenme, me gustaría escucharlos o ver un mensaje por acá de que sí estamos viendo mi pantalla, porque creo que estoy compartiendo todo. De que un mensaje, una reacción, algo por ahí. Sí, Sí se se ve. ve, compañero. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces vean de que aquí está la consola de administración de mi usuario. Quiero que también ustedes piensen cuando nosotros creamos una instancia S2, ¿qué es lo que necesitamos? Yo necesito una llave para poder acceder, ya sea por SSH, o podría, pues tal vez no necesitarla, pero vamos a crear una llave y también vamos a crear un security group para poder acceder a mi instancia S2. Esto no pertenece propiamente a lo que es autoscaling, pero como hace referencia a instancias S2, definitivamente tenemos que configurarlo. Esto nos toma alrededor de 2 minutos. Vean lo sencillo que puede ser. Así que voy a dirigirme a el servicio de S2. Voy a crear una llave para la plantilla que yo voy a crear. Entonces voy a ir aquí a donde están las llaves. Aquí en par de llaves, en Network and Security, Key Pairs.
y vamos a crear una llave de tipo PEM. Vamos a crearlo aquí en el lado derecho. Vean de que, bueno, siempre les recuerdo que tomen atención en qué región están. Yo estoy trabajando en este caso en la región de California. Entonces mis recursos los debo también configurar acá para que no haya alguna confusión y que yo deje por ahí algún recurso. Entonces voy a crear mi llave. Aquí le voy a colocar llave taller, auto-scaling group, auto-scaling. Lo dejo en pem.pem. Ahora le doy create key pair y listo. Me parece bien el algoritmo del RSA. Vean de que ahora ya se descargó esa llave y ahora voy a configurar un grupo de seguridad. Para eso voy a ir aquí en la sección de Network and Security. Voy a Security Groups. Vean de que aquí ya aparece uno default, pero yo no necesito ese, quiero uno personalizado. Así que voy a crear uno. Voy a iniciarlo con SC de Security Group y voy a dejarlo con taller autoscaling, descripción, taller autoscaling. Lo voy a dejar en la VPC default, en este caso pues eh, está bien que se quede ahí. Recordemos de que puedo incluso crearlo en diferente VPC. Si yo tuviera una VPC para el ambiente de producción, una para el ambiente de QA, una para el ambiente de desarrollo, pues debería poder también crearlo para el ambiente al que yo quiera. Vamos a agregar ahora reglas de entrada. Me interesa que mis instancias tengan acceso a HTTP desde cualquier IP. Por lo tanto, aquí le voy a colocar esto. Voy a agregar otra regla para que tengan acceso a HTTPS también desde cualquier IP. Y también quiero acceder por medio de SSH, pero aquí yo voy a utilizar la dirección IP que me está generando mi proveedor de servicios de Internet, para que solo yo pueda acceder en este momento. Las reglas de salida las dejo igual y creo ya mi grupo de seguridad. Vean de que yo al grupo de seguridad le puse SC, taller autoscaling, y a las llaves les puse también algo que identificara que estamos trabajando en este taller. Bien, ahora viene la parte más importante, la parte del autoscaling. Vean de que aquí nosotros podemos encontrar en esta parte izquierda, podemos encontrar los diferentes servicios con los cuales yo puedo trabajar mis instancias S2. Algunos servicios también los puedo encontrar desde otra ubicación. Por ejemplo, la parte de autoscaling, también les voy a mostrar desde dónde más lo podemos ver. Pero en este caso, vemos de que aparece el autoscaling group y yo voy a primero crear una plantilla. En este caso, una launch template. Vean de que a mí ya no me aparece el configuration template. Perdón, el launch configuration, porque ya esto está obsoleto. Vean de que aquí yo ya tenía uno, este lo voy a borrar porque este no me interesa, así que lo borro. Voy a escribir aquí delete y ya, borrado. Voy a crear uno nuevo, create launch template y selecciono un nombre, LT de launch template. Le voy a colocar un guión bajo, creo que sí lo permite, sí. Descripción, taller autoscaling. Y vean de que acá hay una opción que dice autoscaling guidance. Aquí, si yo selecciono esta opción, vean de que aquí abajo cambia, porque esto me va a proveer otras opciones para que yo pueda trabajar con instancias S2. Por lo tanto, tengo que hacer clic y habilitar esta opción. No le voy a crear etiquetas, tampoco la voy a crear desde una plantilla ya existente. Para esto me sirve esta opción de Source Template. Pero aquí ya es donde yo defino la imagen que voy a utilizar. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar una imagen que ya existe. Voy a utilizar una de Amazon. Selecciono Amazon y voy a utilizar la versión 2. Hago clic aquí en el tipo de instancia. Selecciono la 2 y para no incurrir en gastos, yo voy a utilizar la free tier.
que va a tener la T2 micro. Me parece bien la T2 micro. Bien. Y ahora vean de que lo demás es prácticamente como crear una instancia de S2. Aquí agrego la llave que creé anteriormente en el paso uno. En la parte de redes, aquí yo ya tengo un grupo de seguridad. Lo creé también en el segundo paso. Por lo tanto, escojo el que a mí me interesa, este que se llama SC, de Security Group, Taller Autoscale. ¿Qué tiene este? Las reglas de entrada, reglas de salida, HTTP, HTTPS y SSH. La parte de los volúmenes me parece que está bien así, mantener el volumen estándar. La parte de las etiquetas también, pero en la parte de Advanced Details, yo quiero precargarle una configuración para que mi servidor cargue una página. Entonces, pues ya sea que yo lo haga de forma manual, pero voy a ir a la sección del script donde yo lo puedo habilitar y le voy a copiar un script que yo ya tengo configurado. Si alguien también lo quiere, pues también se lo puedo compartir a través del chat. Con mucho gusto se los comparto. Ah, y también por temas de accesibilidad y de seguridad, yo voy a cambiar la opción de la metadata. Veamos dónde está esta opción. Aquí está la opción de metadata. Yo voy a dejar la versión uno y 2. Esto ya depende de lo que ustedes estén trabajando, pero yo prefiero trabajarlo con B1 y B2. Y aquí pego los scripts que se van a correr al momento de que se instancien o que se creen las instancias con esta plantilla. Vean de que esto es prácticamente crear una instancia S2. Listo, ahora hago clic en Create Launch Template y es prácticamente como que yo estuviera creando una instancia S2. Pero lo que creé es una plantilla para que yo pueda, basado en esa plantilla, crear miles o cientos o la cantidad de instancias que yo desee basado en ese modelo. Ahora, a mí me interesa crear un grupo de autoescalado. Vean de que aquí la herramienta incluso me da una guía de qué es lo que yo quiero hacer. Yo puedo crear ya sea una instancia a partir de esta plantilla, puedo hacer clic aquí, o incluso puedo crear un grupo de autoescalamiento desde acá. Create Autoscaling Group. O también puedo crear una flotilla de instancias Spot a través de esta opción. Pero para no perderme en dónde estará esta opción, yo voy a regresar a mis opciones de instancias S2. Ahora voy a ir hasta abajo y vean de que aquí aparece una opción que dice Autoscaling. Me dirijo hacia esta opción y aquí es donde yo voy a crear mi autoscaling. Vean de que aquí me da de bienvenida, porque yo no tengo ningún autoscaling group creado. Aquí me da una descripción de cómo es que esto funciona. Es decir, me está mostrando cómo se vería la cantidad mínima, la cantidad deseada basada en la capacidad también de los servidores y la cantidad máxima. Es decir, no va a superar el tamaño que yo le diga y tampoco va a disminuir en el mínimo que yo le diga. Y aquí hay una descripción, aquí podemos encontrar beneficios, tolerancia a fallos, alta disponibilidad, administración de costos, em, servicios relacionados. Hay servicios que definitivamente están relacionados con el autoscaling. En este caso vamos a trabajar con S2, pero también va muy de la mano con CloudWatch. Y de hecho, el ejercicio que vamos a hacer hoy utiliza CloudWatch. Pero también es muy frecuente utilizar un balanceador de carga, en especial los que son de tipo aplicación, cuando estamos creando un autoscaling group. En este caso, pues solamente voy a comenzar a crearlo. Hago clic en Create Autoscaling Group. Escojo un nombre, Autoscaling Group, guión. Uy, esto sí ya quedó feo. Vamos a ponerle taller escalamiento. Vean de que ahora me pregunta con qué plantilla voy a crear yo este grupo de autoescalamiento. Por lo tanto, aquí a mí ya me aparecen los grupos. Vean de que aquí me sale la plantilla que yo creé.
Entonces voy a escoger la plantilla que tiene la instancia con la EIMI 2, con el grupo de seguridad, etcétera. Y de hecho, aquí me muestra un resumen. Me muestra la descripción, me muestra el ID, me muestra la llave para esta plantilla, vean de que fue la que creamos al inicio, y también el ID del grupo de seguridad. Es decir, está relacionado la plantilla con el grupo de autoescalamiento. Hago clic ahora en Next y aquí viene también la otra configuración. Aquí puedo yo configurar, bueno, de inicio me muestra también detalles de la instancia, por ejemplo, el instance type, que es T2 micro, la plantilla, la versión. Vean de que aquí estoy utilizando la versión default. Vamos a modificarla después para ver cómo se muestra cuando es otra versión. Y aquí aparecen los BPCs. Nuevamente, si yo voy a dejar un autoescalamiento para producción, uno para desarrollo, uno para QA, o incluso uno para backend, o uno para frontend, o incluso para la capa de base de datos, la capa 3 desde una configuración de 3 capas, aquí lo puedo ya dejar aquí. En este caso yo lo voy a dejar pues en mi default y voy a decir que lo habilite en estas dos zonas de disponibilidad. Esto significa de que las instancias que yo voy a crear se pueden distribuir en estas dos, en la 1B y en la 1C. Véanlo acá. En este caso, California tiene estas dos, pero yo podría incluso trabajar con otra región que tenga más zonas de disponibilidad, que tenga 3, tenga 4, y yo puedo decidir en qué zonas de disponibilidad quiero yo que mis instancias se creen. Y también hay una forma de distribución. Aquí tenemos el mejor esfuerzo, es decir, si en dado caso alguna zona de disponibilidad no está disponible, yo puedo decirle, bueno, yo había dicho que solo quería la A o solo quería la B y la C, pero si la C no está disponible, creemos las instancias en la B. Pero también puedo decirle, no, yo quiero que, aunque esté caída la zona de disponibilidad C, de todos modos intente crearla en la C. Entonces yo puedo como forzar eso en Balanced Only. Pero en este caso yo lo voy a dejar en el mejor esfuerzo. Va a tratar de ponerlo donde esté a mejor. Ahora hago clic en Next. Y aquí aparece la opción para crear un balanceador de carga. No voy a agregar en este momento un balanceador de carga porque no es parte del taller, pero si nos da tiempo, podemos crear uno sencillamente. En un balanceador de carga lo que nos va a pedir son otros parámetros bastante sencillos. Va a generar una URL. Debemos de habilitar algún puerto, por ejemplo 443, para que redireccione a las instancias que va a tener asignadas un balanceador. Pero no vamos a entrar a detalle para no perdernos. Aquí también aparece la opción de poder conectarlo con otros servicios. De hecho, esta es la parte de otros servicios, como lo podemos ver aquí, servicios integrados opcionales. Aquí podemos encontrar también para poder hacer alguna conexión con Kubernetes, con contenedores, con otro tipo de servicios de tipo microservicios. Y aquí también podemos encontrar otras opciones y aquí aparece el health check. Este health check va a ser a nivel de instancia, va a estar verificando a nivel de instancia. También hay una especie de diagnóstico o de chequeo a nivel de grupo. En este caso yo le voy a dejar 300, que es el valor estándar. Hago clic en Next. Y aquí me aparece lo que les había comentado de las tres principales características de un autoscaling. Aquí la capacidad deseada, en este caso yo voy a ponerle 2. La capacidad mínima, que también siempre hayan 2 servidores. No importa dónde estén, pero yo ya hice un estudio en mi empresa y mis sistemas siempre requieren 2 instancias. No puede bajar, sí puede subir, pero si baja, el sistema se deteriora y me impacta. Cantidad máxima deseada, imaginemos que yo quiero máximo 5 instancias. Si las instancias ya están muy saturadas, va a comenzar a crear y crear y crear hasta que llegue a la cantidad de 5.
Aquí hago también la observación de que cuando nosotros creamos instancias, en este caso es un ejemplo sencillo, y tenemos que considerar que hay cuotas. Yo no puedo crear 1000 instancias S2, 2000, no, hay un límite de instancias. En este caso son 200 instancias por zona de disponibilidad. ¿Se puede cambiar? Sí, hay que mandar una solicitud a través de la consola de Amazon para que yo pueda solicitar más instancias y que mis cuotas cambien, también para VPCs y para otros recursos, pero lo comento por si en dado caso alguien tiene una infraestructura demasiado grande donde necesite 200 instancias o algo parecido. Debe considerar ese aspecto, que hay cuotas. Luego, aquí me aparece también la política. Vean de que yo puedo escalar sin una política, que sea una política dinámica, que no sea dinámica, o puedo escoger una política que esté basada, en este caso, en CloudWatch. Es decir, ¿en qué momento va a escalar mi sistema? ¿Cómo va a saber que va a escalar? Entonces yo le selecciono aquí un destino, un target. Y aquí le puedo colocar una política, target, auto-scaling, por ejemplo, auto-scaling. ¿Y basado en qué métrica? En este caso yo voy a utilizar el promedio de CPU, pero para otra persona podría resultarle mejor porque tiene demasiado tráfico a nivel de instancia, le podría resultar mejor un promedio de el tráfico de entrada en la red o el tráfico de salida en la red. O pues también considerar una opción compartida o combinada con un balanceador de carga. En este caso yo voy a seleccionar el promedio de utilización de CPU. Y también hay otras métricas personalizadas de CloudWatch. Yo también podría escoger una y aquí yo puedo colocar a la que a mí me interese. Puede ser uno de estos que son créditos de CPU o el que yo a mí me interese. A nivel de núcleo, incluso podría llegar creo que podría llegar a este nivel. Pero en este caso, por medio de CPU, yo lo voy a bajar en 50%, dejémoslo en 60%. Y aquí es donde me aparece el warm up. Si ustedes tienen todavía un poco de duda de qué es el warm up, aquí aparece este botón o este texto que si ustedes le hacen clic, aquí les da una descripción. Lo pueden también ocultar, pero básicamente es para tener un tiempo de espera de precalentamiento para que la instancia, al momento de crearse, pues se le dé un chance de que esa demora va a comenzar ya a tomarse en cuenta para no tener que estar cayéndole ahí un escaneo periódico y no ha terminado de cargar. Luego aparecen las políticas de mantenimiento de las instancias. Aquí podríamos decir que en lo particular, en lo que yo considero mejor, es esta que dice que es un comportamiento mixto, porque yo puedo decidir qué capacidad quiero yo configurar. Por ejemplo, aquí hay una que está priorizando la alta disponibilidad. Aquí me da un rango. O si yo quiero priorizar el costo o si yo quiero un comportamiento flexible, aquí también yo puedo configurarlo. Aquí vean ustedes de que la diferencia va en estos rangos, en el mínimo y el máximo me va habilitando incluso desde menos infinito, creo que hay una opción, hasta más infinito, algo así. En este caso yo quiero dejarlo en un comportamiento combinado o mixto. Voy a dejar esta parte igual porque no tengo instancias reservadas, lo dejo en el default. Yo podría economizar si yo quiero que utilice los espacios reservados que tengo o las capacidades reservadas. Y esto también lo dejo igual. Esto es scale in y scale out. Creo que no lo había comentado, pero scale in es cuando nosotros reducimos los recursos y scale out es cuando aumentamos los recursos. Entonces podemos configurar el scale out o el scale in. Prácticamente en este momento yo lo que estoy configurando es el scale out para poder crecer. Bien, entonces ahora hago clic en next. No deseo agregar notificaciones de correo de mensajes, tampoco deseo crear etiquetas, por lo tanto hago clic en Next
Y finalmente, aquí yo tengo un resumen de qué es lo que estamos haciendo. Si yo acepto esto, quiero que también primero vean algo. Vamos a ver, voy a duplicar esta pantalla y voy a ir a mi sección de instancias S2 y yo no sé si puedo dividir esta ventana. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes vean cómo está el estado de mis instancias. En este momento yo no tengo instancias corriendo. Tengo cero instancias. Entonces hago clic aquí en Instance Running. Vemos de que no hay instancias. Voy a pegar esto aquí al lado izquierdo. Ahora esto al lado derecho. Y al momento de que yo hago clic en crear Autoscaling Group, automáticamente el servicio de AWS Autoscaling comienza a funcionar. Por lo tanto, si yo me equivoqué y le puse que quería 100 instancias, me va a crear las 100 instancias. Tengan cuidado con eso porque desde ese momento comienza a crearlo. Entonces yo digo Create Autoscaling. Vean de que aquí me aparece ahora un status. Yo lo puedo estar ahí refrescando. Y ya me aparece aquí que ya está funcionando. Veamos el lado derecho. Si yo comienzo a hacer un refresh, vean de que automáticamente ya comenzó a crear las instancias. Aquí me aparece inicializando. Por lo tanto, aquí es donde entran en sentido los tiempos de carga. Si yo le va a preguntar cómo está la instancia y veo yo que no está saludable, y va a estar creando instancias, me puede dar un error bastante grave en estar creando un montón de instancias. Entonces hay que tener cuidado en el tiempo de inicialización. Recuérdense que yo utilicé un script que va a instalarle ciertas dependencias, va a actualizarle, va a poner el servicio de Apache, le va a crear una página web, etcétera. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Voy a regresarme a esta parte en lo que las instancias están cargando. Voy a regresarme aquí y veamos algo también interesante. Si yo hago clic en el Autoscaling Group que creé, vamos a encontrar las características que lo están haciendo funcionar. Por ejemplo, en la parte de detalles, aquí podemos encontrar la plantilla que utilicé. Aquí podemos encontrar también la instancia, el tipo de instancia, el grupo de seguridad. Aquí tenemos el ID, el propietario, pues el identificador también. También tenemos la parte de network. Aquí tenemos, digamos, el resumen de cómo fue que se creó este grupo. Y si yo veo acá en la opción donde dice integration, aquí yo puedo habilitar un balanceador de carga. Si yo quiero que tenga un round robin o que lo habilite con microservicios, desde aquí lo puedo hacer. Y aquí también aparece el automatic scaling. Esto también sirve para poder configurar otras políticas. Por ejemplo, aquí me aparece el que yo ya creé, que es un autoscaling que ya está habilitado. Aquí, de hecho, aquí aparece habilitado. Aquí me aparecen los tiempos que yo configuré, pero también yo puedo dejar una política predictiva. Es decir, si yo ya tengo un estudio sobre cómo se comporta mi instancia y sobre su carga transaccional o procesional, si se puede decir, de procesamiento, yo puedo decirle, mira, autoscaling, basate en las métricas que tengo de los últimos 2 días o de la primera semana o hasta las últimas 8 semanas y automáticamente vas a ver en qué momento es el más adecuado para poder autoescalar de forma anticipada. Si sabe que los viernes siempre tengo yo una demanda fuerte, seguramente se va a activar 1 hora antes. Entonces aquí es donde yo puedo configurar ese tipo de políticas, siempre basados en métricas de CloudWatch, basados en tiempos, basado en un histórico prácticamente. También está la opción de abajo, que es si yo quiero dejarlo calendarizado de forma manual. Y a esto me refiero a que yo puedo decir, mira, quiero que se creen 4 instancias los jueves. Entonces yo aquí lo puedo dejar. ¿Por qué los jueves? Así lo deseo y ya. Sin que tenga una lógica, sin que el CPU intervenga.
sin que el histórico intervenga. Simplemente así lo quiere el cliente. Pero también aquí es donde yo puedo también habilitar, reducir la cantidad de instancias. Vamos a habilitar las instancias los viernes y la quitamos los lunes. Aquí también es donde yo puedo configurar, reducir la cantidad de instancias. En la sección de Instance Management podemos encontrar las instancias que este grupo tiene creadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay dos instancias, la 9E y la 1B. Son las instancias S2 que ya vimos que se estaban creando. Aquí podemos también encontrar de qué tipo son, con qué launch template se crearon. Aquí me aparece incluso la versión y también me aparece el estatus, health, healthy, que está saludable. Si en dado caso una de estas instancias llega a no estar saludable, entonces aquí es donde nosotros podemos encontrar las instancias que se están creando o las instancias que están disponibles. Entonces, aquí aparece otra opción de Instance Refresh y de Activity. Esta también es muy importante, la de Activity, y la de Monitoring, que me da un monitoreo global de cómo se están comportando mis recursos. Aquí lo podemos ver. Pero quiero que le prestemos especial atención a la pestaña de Activity. Veamos de que en Activity me está dejando un log de qué es lo que está haciendo el grupo de autoescalamiento. En este caso podemos ver de que se creó una instancia, la 1B y la 9E, en tal hora, en tal tiempo. Aquí me aparece por qué se creó, cuándo se creó, el tiempo de finalización, etcétera. Quiero que veamos algo. Voy a dividir ahorita la pantalla para que esto esté en el lado derecho tengo mis instancias, en el lado izquierdo tengo mi grupo de autoescalado. Vean de que yo voy a detener una instancia. En este caso yo selecciono esta instancia, la 9E. Imaginemos de que por alguna extraña razón se detuvo. Por alguna extraña razón dejó de funcionar. Pantallazo azul, kernel panic, lo que ustedes deseen. La instancia ya no está operativa. Entonces, yo le voy a dar aquí en Instant State, la detengo, le doy Stop y vean de que en este momento yo ya detuve esta instancia, la 9E. Voy a refrescar ahora aquí del lado de izquierdo. Y aquí ni siquiera lo ha detectado todavía Autoscaling Group. Ahí para él no ha mandado todavía un health check o incluso no ha detectado que esta instancia está caída. Pero quiero que se den cuenta de algo. Quiero que se den cuenta que cuando esta instancia se termina o se finaliza, no es necesario que el health check pase. Yo dejé el health check para 300 segundos, que son 5 minutos, y yo no voy a esperar 5 minutos aquí. No vamos a esperar 5 minutos aquí para que no se haga tan largo el taller. Pero al momento de que una instancia se cae o se finaliza o se detiene, no es necesario esperar a un health check. Automáticamente eso es un fallo y no necesita hacer un health check, sino que de una vez automáticamente detecta que está caída y va a comenzar a generar una nueva instancia. Vean de que aquí estoy refrescando. Esto, según mi experiencia, tarda de 35 a 40 segundos. Ya no tarda en este momento en crear una nueva. Aquí vamos a verlo. Aquí todavía aparece Stopped. Vamos a esperar, esperar, esperar. Un par de segundos más. Y mientras tanto, podemos ir a comprobar el funcionamiento de la página. Vean de que aquí ya Autoscaling detectó esto. No pasaron 5 minutos. Hagan la cuenta. No pasaron 5 minutos. No esperó el health check, sino que de una vez detectó un cambio en el estatus de la instancia S2. Por lo tanto, en el log, en el history, aquí me aparece, fíjese que yo detecté que la instancia 9 se terminó. Se terminó o se finalizó. Por lo tanto,
yo tomé la iniciativa de crear una instancia S2 y automáticamente la disparó, la lanzó. ¿Cuál creó? La 717. ¿A qué hora la creó? Y si yo hago refresh ahora en el lado derecho donde tengo mis instancias, voy a encontrar que se está inicializando la 717. Probemos. Hago clic en refresh y efectivamente la 717 se está creando. Aquí aparece inicializando. ¿Qué pasaría si el cooldown estuviera muy pequeño? Estaría preguntándole a esta instancia si ya está lista. Y al no encontrar la lista, podría pensar que está dañada. Y al pensar que está dañada, generar otra. Por lo tanto, estos tiempos hay que prestarle atención. Ahora veamos desde la instancia S2 que ya tenemos funcionando, que es la que tenemos acá. Voy a ir a la página que le cargamos solamente para ver si está funcionando. Aquí voy a ir a donde está el DNS público. Hago clic acá. Como esta página es HTTP, parece que no. Vamos a ver. Vamos a ponerle HTTP y vean de que efectivamente esta página está funcionando porque me aparece aquí la IP, la 15.32, que es esta 15.32 y significa que efectivamente mi sitio está operando correctamente. Yo podría incluso monitorear el CPU aquí en CloudWatch. Yo podría monitorear el promedio de uso y si en dado caso yo identifico que no es el 60%, nunca va a disparar otra instancia. Yo incluso podría correr un script. Aquí me voy a conectar a través de el Session Manager o vamos a ver. Sí, me voy a conectar a través de este. Porque yo puedo generar un script para probar y simular un estrés. Por lo tanto, yo aquí tengo ya también preparados unos scripts para poder estresar a la máquina y al momento de que yo se lo envíe, va a comenzar a saturarse el CPU. Va a comenzar a demandar más procesamiento. Aquí no me dejó, aquí falló. Podría yo incluso pensar en, en un PuTTY o en un MOBA Xterm para poder acceder. Realmente esta es una validación adicional. Yo lo único que quiero que ustedes sepan es de que efectivamente cuando el CPU está más del umbral que yo establecí, automáticamente va a disparar una nueva instancia. En este caso, tal vez no valga la pena hacerlo, pero estas son las instrucciones que ustedes pueden ejecutar para instalar una herramienta de estrés y a través de este comando ustedes pueden estresar el sistema. Con eso ustedes pueden pues añadirle carga. Así que si quieren lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo comprueben, pero volvamos ahora un poco a la parte esta. Veamos de que ya, si yo refresco aquí, me aparece posiblemente que ya está finalizado o ya está en Healthy. ¿Cómo puedo saber si ya está en Healthy? En Instance Management. Aquí ya no me aparece la instancia que se terminó, me aparece la 717. Y vean de que me dice, está saludable, en qué zona de disponibilidad está, en la 1C y listo. Con eso podemos comprobar el autoescalamiento. ¿Qué otras cosas interesantes podríamos hacer acá? Como les había comentado anteriormente, ah, bueno, hay varias cosas que podríamos hablar acá. Pero, por ejemplo, aquí en el escalado automático, yo puedo agregar que sea de forma predictiva o que sea basado en una métrica dinámica. Y les quería mostrar la de CloudWatch, donde podemos crear también una métrica en CloudWatch y a través de esa métrica también poder crear una alarma y con esa alarma generar un trigger o un disparador para que mande un mensaje, un correo y también para que haga alguna acción en Autoscaling Group. Pero esas son ya como cosas más avanzadas. Aquí lo importante es que podamos entender cómo funciona el autoescalamiento. Y también
quiero que tomen en cuenta algo. Aquí em, voy a regresar aquí a S2, voy a auto-scaling, voy a seleccionar voy a seleccionar mi auto-scaling y veamos de que aquí yo lo puedo editar. Esto también es importante porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en dado caso yo ya no quiero utilizar mi auto-scaling group? Creo que hay dos formas o pueden haber varias. Una es eliminar el auto-scaling group. Si yo elimino mi auto-scaling group, automáticamente los recursos que tenga asociados a esta instancia también se van a finalizar. Significa que yo le puedo dar clic delete y también las instancias S2 van a comenzar a borrarse. Si yo tengo 50 instancias corriendo, las 50 comienzan a detenerse. También tienen que tener un poco de cuidado con ello. O también otra, otra forma de poder hacerlo es modificar esta vez la capacidad deseada. Yo prefiero modificar la capacidad deseada y la capacidad mínima. Lo establezco a cero, le hago update y vean qué es lo que va a pasar ahora con mis instancias S2. Me moví al dashboard de instancias y vean de que ahora voy a refrescar. Refresco y estas instancias van a comenzar a detenerse. Vean de que ya se detuvieron. Aquí ya no aparecen. ¿Por qué? Porque autoscaling, AWS autoscaling, este está trabajando en forma inmediata. Si yo le cambié la capacidad deseada y la capacidad mínima, se lo puse a cero, significa que yo no quiero instancias. Por lo tanto, si ya habían instancias, las comenzó a eliminar. Entonces, si yo no quiero borrar esta configuración que yo ya hice, puedo simplemente dejarlo a cero y más tarde activarlo. O si yo quiero estar tranquilo de que cualquier cosa que me cobren o para que alguien no lo active, ya sea que defina una política o simplemente pues la borro. También quiero que se den cuenta que cuando yo selecciono Autoscaling Group, aquí arriba me aparece Launch Configuration. Se recuerdan que Launch Configuration y Launch Template son diferentes, parecidos pero son diferentes. Este no tiene versionamiento y este sí. Significa que no puedo hacer cambios. Y si yo hago clic en Launch Configuration, de hecho me va a salir un mensaje que va a indicar que ya no me recomienda utilizar Launch Configuration, porque de hecho ya no hay soporte. Ya Amazon dejó de darle soporte desde el 2022. Entonces, de todos modos, si yo quiero utilizar Launch, pues está bueno. Ahí me deja utilizarlo. Pero pues aquí solo era para que viéramos que esto todavía se puede utilizar. ¿Qué otra cosa importante les iba a comentar de estas Launch Configuration, Launch Templates? Es de que en las plantillas, vean de que imaginemos que la plantilla yo necesito cambiarla. Entonces voy a mi Launch Template, hago clic encima del ID y ahora imaginemos que yo quiero cambiar el tipo de instancia. Por lo tanto, aquí hay una opción que me dice editar. Vamos a ver dónde está esta opción. Action, modificar. Le voy a cambiar a otro tipo. Voy a ponerle aquí que sea una T2, T2 Nano, creo que hay una. Digamos que, ¿dónde está esto? No lo veo. Aquí está cargando todavía. Ajá, ajá. Ah, aquí habría que seleccionar esto y aquí yo puedo, ya sé qué. Voy a cambiarle el script de abajo, solo para que no tengamos que estar esperando tanto. Aquí, digamos que yo hice algún cambio, le agregué cualquier cosa y le doy ahora en Create Template Version y ya está creando una nueva versión. Ahora, ¿cómo puedes saber con qué versión la está utilizando? ¿Cuál es la que va a utilizar? Con la que dice default. Vea de que aquí me dice default version 1, latest version 2. Significa que si yo en este momento creo instancias, va a seguir utilizando la versión 1. Entonces aquí hago clic acá
y yo le puedo cambiar con qué versión va a iniciar. Por lo tanto, aquí dice version, cambio default a 2 y ahora hago clic en, bueno, ahí ya como que lo guarda, que no me pidió que lo guardara. O no estoy viendo algún botón porque aquí tengo el zoom, pero aquí lo podemos cambiar. Hago cambio en esto y aquí debería de haber una opción de guardado. Tal vez en Set Default Version. Ahí está. Set Default Version, Set as Default y listo. Me regreso a mi Launch Template y ahora vamos a ver que la versión default es la 2. Por lo tanto, los grupos que yo creé van a crearse con la versión 2. Bueno, dependiendo si aquí yo no se lo cambio. ¿Ve? Aquí todavía tiene la versión default. Yo aquí debería poder entonces cambiar con qué versión quiero que haga estos escalados. Bien, entonces esto es autoescalamiento. Vamos a resumir lo que hemos visto. Crecer en recursos, necesidades de crecimiento, ya sea o incluso de reducir. Escalabilidad, cambios a largo plazo, cambios permanentes, cambios en la capacidad y elasticidad, cambios temporales. Estiro los recursos 10 días, 5 días, media hora. Luego, nuevamente lo disminuyo para reducir costos, para ayudar al medio ambiente energéticamente, para que tenga un sistema eficiente, óptimo, elasticidad. Escalado vertical, cambio en la capacidad. Escalado horizontal, pequeñas copias que pueden atender solicitudes. Y luego, pues ya hablamos de autoescalamiento. Necesito principalmente dos cosas: Launch Template y grupos de autoescalado. ¿Qué tienen estos? La capacidad mínima, máxima y deseada. Y las Launch Template, el molde. ¿Qué tipo de instancia, qué llave, qué grupo de seguridad, qué VPC, etcétera? Luego ya hablamos más de los tiempos, warm up, cool down y de, ¿cuál era el otro? Cool down, warm up y el otro. No recuerdo cuál era el otro. Ahí está, por ahí lo tenemos. Cooldown Health Checks, los Health Checks que le estuvimos dando vueltas a Health Checks. Entonces, pues esto es autoescalamiento. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos escalarlo de forma predictiva a través de estadísticas, de forma calendarizada y también de una forma dinámica, conforme lo necesite, basado en métricas de CloudWatch. También podemos integrarlo con diferentes servicios relacionados, como un balanceador de carga, con VPCs para microservicios, etcétera. Ya, y definitivamente con notificaciones como SNS, con etiquetas para CloudWatch, para costos, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy: autoescalamiento, AWS Autoscaling. Y también, pues me gustaría escucharlos si tienen comentarios, si tienen dudas, y también pedirles que si me quieren acompañar también en mis redes sociales, aquí está un podcast que estoy creando, es un proyecto y se llama Café con Datos. Lo pueden escanear con el QR, me pueden seguir también en sus redes sociales o incluso pues también pueden consultar mi GitHub para conocer otros proyectos relacionados a tecnología, en especial Python, ciencia de datos y también pues dudas o cualquier cosa, estamos también para servirles. Estamos aquí en mi correo electrónico en epineda.amezquita, Gmail. Y también, pues, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? ¿Ya se la sabían? ¿No se la sabían? Ahí también, pues, si quieren activar su cámara, también sería un gran gusto poder ahí saludarlos a través de la cámara. Así que, pues esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. También sería interesante conocer qué otros temas les gustarían. Alguien hablaba de Cognito, alguien hablaba de IAM, alguien hablaba también de llaves o de encriptación.
podemos ahí platicar o también pues ahí ver cómo se puede ayudar. Y pues gracias a todos, gracias Erwin, gracias Madeline, Reinaldo, PDF, Kevin, también mucho gusto, Eddie y todos los que están conectados, les agradezco y también déjenme sus comentarios, déjenme saber qué les pareció, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas estuvieron bien. Entonces, pues nuevamente, gracias a todos. Con esto me despido. Voy a quedarme aquí solo para ver si alguien tiene alguna duda y pues con mucho gusto la podamos resolver. Y si no hay más dudas, pues les deseo un excelente día, una excelente noche y saludos desde el país que ustedes nos estén visitando. Hasta luego. Gracias, Eric. Buenas noches, un gusto, buena Gracias. conferencia. Saludos. Muchas gracias, Kevin.